chicos, el tema de vasculitis es el tema más amplio que me ha tocado, bueno, que me han dejado a mí, porque es hablar de todo, o sea, no solo de la vasculitis de medianos vasos, ni de pequeños, sino de pequeños, de medianos y de grandes vasos. A ver, la siguiente. Entonces, para hablar de vasculitis es un grupo heterogéneo de múltiples enfermedades caracterizadas principalmente por la presencia de ese infiltrado inflamatorio, ¿ya? El cual puede ser necrótico principalmente o granuloma, lo vamos a ver durante el desarrollo de la clase, y que es necesariamente la pared de vasos, ¿ya? La distribución va a ser desde la parte más mínima hasta la más grande, que podrían ser desencadenados por abortos. Por eso vamos a hablar de vasculitis de grandes, de medianos y de pequeños vasos, ¿ya? Y básicamente lo que va a variar entre ellas es el mecanismo del daño inflamatorio. Algunas son necróticas, algunas son por infiltrado, ¿no? Y por granulomas, ¿ya? La clínica y el tratamiento va a ser diferente, porque tenemos que establecer que si bien comparten algunas características clínicas en común, no todas son iguales y va a variar en relación a la clínica para poder abordar el diagnóstico. ¿Listo? Ojo, ¿existe un tratamiento gold estándar? Sí. El tratamiento gold estándar vendría a ser la biopsia de daño directamente en el tejido. Lamentablemente, muchas de nuestras vasculitis a nivel reumatológico es muy difícil poder llegar, sobre todo cuando son de grandes vasos, pedir una biopsia de aorta. Entonces, básicamente lo dejamos a estudios y clínica. Entonces, muy poco realizamos la biopsia. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ¿cómo la podemos clasificar? Sencillito, como para pregrado, que es en el caso de ustedes. Primarias, todas las que nosotros vemos, ¿ya? La de temporal, la de Takayasu, la de Wegener, ¿no? Y aquellas que son secundarias, que están asociadas al lupus eritematoso sistémico, a la artritis e infecciones secundarias a neoplasias, inclusive algunas desencadenadas por medicamentos. Así de sencillito. La siguiente. Y más fácil todavía, ¿ya? Medianos vasos, que vendrían a ser estas de acá, ¿no? Las de pequeñitos vasos y las de grandes vasos. Sencillito, ¿no? Y así vamos a probar el examen para la siguiente. La siguiente. No, no es así de sencillo, chicos. Estas son todos los síntomas y todas las patologías que vemos nosotros en reumatología: arteritis de célula gigante, de Takayasu, la panarteritis nodosa, de Kawasaki, la granulomatosis con polangeitis, anteriormente llamada Wegener, la PAM, la polangeitis microscópica, la EGPA, la granulomatosis con eosinofílica, y también las mediadas por inmunocomplejos, ¿ya? La CRIO, la de BC, la de Cohen, que son de vasos mixtos, y más o menos esto es una característica de en qué relación, qué compromisos hay. En todas las vasculitis sistémicas siempre va a haber un compromiso general asociado con fiebre, con pérdida de peso, con sudoración nocturna. O sea, lo único que comparten en común es los síntomas constitucionales. El paciente te va a decir que viene con eso. Pero, ¿en qué varían? Todas varían en relación a qué síntomas tienen directamente comprometidos. Por ejemplo, compromiso articular, casi todas los van a tener. No va a haber una vasculitis que refiere, doctor, artralgias, ¿no? Mialgias, ¿no? Compromiso en piel, casi todas también los van a tener. Varían los compromisos neurológicos, muy característica de la panarteritis nodosa, a diferencia de las otras características. Igual el compromiso en músculo, más característica en panarteritis nodosa que en otras características. Compromisos en sistema circulatorio alto, nariz, principalmente la EGPA, ¿ya? La granulomatosis con polangeitis. Y así, no es del todo tan sencillo poder llegar al diagnóstico. No solamente es mediano, no, manejamos clínica. Y cuando ustedes pasen a la parte clínica va a ser igual. Sí, la siguiente. Entonces quedamos casi más del 50%, ¿ya? Del 50% va a tener una pérdida de peso. Del 80 del 70% va a tener esos síntomas constitucionales que van a decir malestar general, pérdida de peso, y casi el 50% debuta con fiebre, en la mayoría de las vasculitis. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ¿qué estudios paraclínicos tendríamos que pedir? ¿Qué es lo que vamos a observar? En examen de laboratorio, a diferencia de nuestros lupus eritematosos sistémicos, que en las series por lo general vienen con ¿quién? Nuestros lupus, cuando debutan con caída no, estamos en sangre. ¿Qué hay? Hay plaquetopenia, hay leucopenia, hay caída, hay anemia secundaria.
Ojo, nuestras vasculitis nunca van a tener caída de ninguna de las series como para poder establecer un diagnóstico entre lupus y vasculitis sistémica. Estas se van a caracterizar porque tienen leucocitosis, tienen neutrofitos, ojo, eosinofilia, también eosinófilos, y bueno, algunas pueden tener hemoglobina baja cuando cursan con un síndrome pulmón-riñón, sobre todo con una hemorragia alveolar, ¿ya? Pero no van a cursar como el lupus eritematoso con caída de los leucocitos, con caída de las plaquetas. Ojo, nuestros reactantes de fase aguda casi siempre van a estar presentes. Positividad del PCR, BCG, inclusive van a ser algunos criterios diagnósticos para que nosotros lo consideremos. Ojos, ANCAs negativos y ANCAs positivos, porque también me ayuda a clasificar o a diferenciar mis vasculitis ANCA positivos de las que no son ANCA positivos, o sea, de las otras vasculitis. ¿Ya? La creatinina, el GUN y sobre todo los complementos, sí, y principalmente en vasculitis, a diferencia del lupus eritematoso sistémico en el que se caen la hipocomplementemia, los dos, el C3 es el que está más comprometido y lo vamos a ver por la fisiopatología que vamos a estudiar en un ratito. ¿Listo? En cambio, en el lupus se me caen los dos, vasculitis solo el C3. ¿Ya? En el sedimento urinario, obviamente, si hay un compromiso a nivel de órgano blanco, voy a tener proteinuria, voy a tener una leucocitosis con un urocultivo negativo, que no es muy característico, presencia de eritrocitos, ¿no? Y de cilindros. Importante, en imagen, ¿para qué nos servirían las imágenes principalmente? Tórax para determinar compromiso en parénquima pulmonar, ¿ya? Igual todo lo que son estudios nerviosos de cabeza y de abdomen, ¿ya? Actualmente muchas de nuestras vasculitis han cambiado porque lo que utilizamos básicamente es esto para poder llegar a nuestro diagnóstico. Siguiente. Entonces, para más o menos entender cómo va a ser el mecanismo de nuestras vasculitis, tenemos dos tipos de respuestas. La respuesta celular, ¿ya? Que va a estar mediada directamente por el linfocito, las células T, ¿ya? Que va a ocasionar lo que son granulomas. ¿Qué quiere decir granulomas? Un deterioro directamente en el tejido. De estas, las que tienen respuesta celular, van a atacarme aquellos vasos grandes. La ACG, que es la arteritis de célula gigante, y finalmente la de Takayasu, ¿ya? Dentro de aquellas que están mediadas por complejos, tengo aquellas que están mediadas por inmunocomplejos y aquellas que están mediadas por el ANCA. La positividad del ANCA vamos a ver aparte, dentro del ANCA positivo vamos a tener estas tres. La granulomatosis de Wegener, anteriormente llamada Wegener, actualmente es una granulomatosis con Bolangheitis, el Chor-Strauss, actualmente EGPA, ¿ya? Entonces, además de eso, hay algunas que están inmunomediadas por complejos. Estas no las voy a tocar mucho, más me voy a englobar en lo que son las vasculitis ANCA, porque estas son de otras patologías, ¿ya? Que son, por ejemplo, la de Chor-Strauss, las mediadas por PAN, vamos a hablar de un poquito, ¿no? Que están directamente relacionadas con la positividad, por ejemplo, del virus de la hepatitis C y B. Y la PAP, la polangitis microscópica, está directamente mediada por las células B, y estas, a diferencia de las granulomas, ¿ya? Van a ocasionar lo que es necrosis, ¿ya? Necrosis en el tejido. En cambio, dentro de nuestras vasculitis ANCA, van a ocasionar ambas cosas. Es como que si estuvieran en un espectro entre me forman granulomas y también me hacen necrosis, porque comparten ambas respuestas celulares, y el mecanismo y el daño en el vaso va a ser por esas dos vías. ¿Listo? La siguiente. Entonces, eso para diferenciar cuál es necrotizante y cuál es de granuloma, y vamos a recordarlo porque la clínica va a variar en relación al compromiso del daño en vaso que tenga. La siguiente. Entonces, estas son las vasculitis por granuloma, ¿ya? ACG, arteritis de células gigantes y de Takayasu van a partir directamente con una respuesta mediada, directo, desde la concentración o el parénquima del vaso, a diferencia de aquellas que son mediadas, ya sea por anticuerpos, ¿ya? Por anticuerpos como la positividad de los ANCAs o los inmunocomplejos, es como decir, vienen en relación a la respuesta al vaso. ¿Ya? Lo vamos a ver en la fisiopatología de ANCA para poder entenderlo mucho mejor, pero en una se forman granulomas y en el otro destrozan directamente con netosis y hacen necrosis en el vaso, ¿ya? Entonces, vasculitis en reumatología va así. La primera vez que se descubrió, se habló de vasculitis fue en 1866, ojo, estamos en el 2025, o sea, han pasado un montón de años y la vasculitis ha evolucionado.
Ya no solamente es como les mencioné, mediano, grande, no, actualmente no, ¿ya? Me imagino que desde el 2012 lo que pasó fue lo siguiente, se creó la clasificación de Chapel Hill en el 94, ¿ya? Creo que es inclusive del 2012, donde ya empiezan a crear su nomenclatura, ¿ya? En el 2007, dentro de la clasificación también hay un algoritmo para más o menos poder clasificar a estos pacientes, porque aparecen las PAM. Acá, actualmente en el 2012, recién se empieza a hablar de la positividad del ANCA. Anteriormente no se hablaba del ANCA positivo ni del ANCA negativo. Entonces, desde el 2012, Chapel Hill es que realiza la nomenclatura que hasta ahorita todos trabajamos, con la misma nomenclatura del 2012, que es la de Chapel Hill, en la cual tenemos la clasificación más o menos por los vasos en relación al calibre del vaso, incluyendo estos nuevos anticuerpos, pero actualmente, desde el 2022, DCVAS es el estudio o de la corte más grande de estudio en vasculitis a nivel internacional, que realiza nuevos proyectos, nuevas publicaciones, utiliza más cortes de estudio y está proponiendo nuevas clasificaciones desde el 2022. Para vasculitis ANCA, hoy día vamos a tratar estas vasculitis, esta clasificación, porque lamentablemente ya no estamos en el 2002, o sea, ya no. Para vasculitis ANCA, la clasificación del DCVAP a partir del 2022 es la que vamos a utilizar ahora. ¿Listo? Ok, la siguiente. Entonces, este es el consenso internacional de Chapel Hill. Desde el 2012 todos, me imagino que lo que ustedes han visto antes de revisar la clase, la siguiente, en donde más o menos ya ven cómo clasificamos los vasitos, o sea, parece sencillo, ¿no? Los vasos grandes, el Takayasu y el gigante, los medianos que son la ponateritis nodosa, ¿no? Kawasaki, en niñitos principalmente, ¿no? Dentro de los medianos vasos, las tres grandes que vamos a ver al final y las que les voy a dar las nuevas clasificaciones desde el 2022, ¿ya? Y finalmente aquellas que son de vasos como que mixtos, ¿no? Pueden ser medianos, grandes vasos, la principal de este es BZ, Capaltacrol, pero vamos a hablar un poquito de BZ. Como les dije, las medianas burimonocomplejos, que son la de Genosh, las de crioglobulinemias, ¿no? Buricocomplementemias, no las voy a desarrollar tanto, porque más me voy a enfocar en mis partes, las mías que son más reumatológicas. Pero ojo a tenerlas en cuenta, porque estas tienen depósitos de inmunocomplejos, a diferencia de las vasculitis ANCAs que son pausinmunes, o sea que no tienen nada en la fluorescencia, inmunofluorescencia. Entonces, así de sencillo, ¿ya? Esto es un resumen, más o menos, de todo lo que vamos a hablar. En aquellas que son de vasitos pequeños, vamos a hablar lo que son las vasculitis ANCA, ¿ya? Los síntomas constitucionales. Estos sí voy a desarrollar, ¿ya? Lo que quiero que sepan, aquellas que están desarrolladas por inmunocomplejos, son aquellas que son las crioglobulinemias y aquellas que son con depósito de inmunoglobulina A principalmente. Y estas son las de Genosh, directamente relacionadas con compromisos asociados en niños, con rash, con artritis, casi todas comparten las mismas. Las de crioglobulinemia también con compromiso en piel, renal, ojo, tienen compromiso neuropático y tienen la presencia de esas crioglobulinemias cuando se hace sus dosajes en analítica. Finalmente, mediados por inmunocomplejos, también vamos a encontrar la leucocitoclástica, que puede ser desarrollada por algún germen, por algún medicamento principalmente, y la urticaria vasculítica. ¿Listo? Esto es un tema aparte, ahorita lo vamos a desarrollar y casi al final principalmente. En aquellas que son de medianos vasos tenemos a la panarteritis nodosa. Ojo, la panarteritis nodosa siempre va a cursar con dolor abdominal. ¿Ya? Hay que pensar siempre cuando hay compromiso gastrointestinal en panarteritis nodosa. ¿Ya? Sí tiene compromiso renal. ¿Por qué tiene compromiso renal si es una vasculitis de vaso mediano? Ustedes no. ¿Por qué? Levanten la mano. Uno. Es una vasculitis de vaso mediano la PAN. ¿Por qué creen que tenga compromiso renal? ¿Por qué creerían? ¿Por qué tienen compromiso? Las de vaso pequeño sí me hacen compromiso renal, ¿verdad? Porque afecta el parénquima y es una glomerulonefitis rápidamente progresiva con proteinuria, con elevación de creatinina, falla renal. ¿Por qué esta de vaso mediano me hace compromiso renal? ¿Se refiere a algo directo o indirecto? Directo e indirecto. ¿Por qué hacen falla?
hacen compromiso renal. ¿Por qué dice que tienen compromiso renal? Bueno, lo que yo sabía es que se clasifican así, pero también pueden comprometer vasos pequeños, las de medianos. La PAN solo toca medianas, no toca vasos pequeños. ¿En la arteria renal tienes vasos medianos? Sí. Sí tienes, es por eso, ¿ya? Es por eso, no es el parénquima renal el que está comprometido. En la arteria renal tenemos vasitos medianos, que son las arteriolas, ¿no? Entonces sí hay compromiso y por eso presentan compromiso. Esto nos sirve de mucha duda porque nos hace, como decir, pensar, eso no es, ¿no? ¿Y qué terminamos? Teníamos que hacer una biopsia, ¿no? Directamente para saber si es. Entonces, pero lamentablemente no siempre hacemos biopsia y lo que por lo general hacemos es la clínica, ¿ya? Después tenemos a la de Kawasaki, que es muy característica en niños menores de 5 años. La característica triada con conjuntivitis, con rash, con el eritema, las adenomegalias, ¿ya? Y el compromiso de la lengüita en fresa, sus características fenotípicas, ¿ya? Finalmente, las de grandes vasos, dos tipos, la de células gigantes y la de Takayasu. ¿En qué varían? Varían en la edad. Uno es en pacientes más añosos y en otros en pacientes femeninas, mucho más, en mujeres principalmente, y los síntomas cambian. ¿Ya? La arteritis de celo temporal va a haber un compromiso con cefalea, con dolor temporal, con alteración visual, que es el principal motivo por el cual muchos de ellos van a consulta. Va a tener una claudicación mandibular, una fatiga, y en el caso de las mujeres vamos a encontrar esas diferencias de presión arterial, ¿no? Muy características en ellas. También tienen compromisos constitucionales, ¿no? Y esa diferencia del pulso vendría a ser lo que las diferencia de ambos. Listo, finalmente las de vasos variados que vamos a mencionar. Y bueno, todas tienen marcadores inflamatorios, BCG y PCR alto, y las características de los síntomas constitucionales que les mostré en la primera diapositiva. La siguiente. Entonces, esta es la definición adoptada por Schapper-Hill desde el 2012, ¿ya? Tienen la referencia, le voy a dejar agregada la referencia, tienen todas las definiciones de cada uno de las vasculitis, ¿ya? Entonces, arteritis de Takayasu, ¿ya? Y de células gigantes. ¿Por qué les marco la diferencia en cuanto a las imágenes, ¿ya? Takayasu, siempre vamos a realizar este tipo de estudio para ver aortas y las ramas principales de la aorta, ¿ya? En cambio, en las células gigantes vamos a enfocarnos principalmente en la arteria temporal. Actualmente realizamos este estudio por ecodoppler para ver un halo, que es un halo característico del paciente que tiene vasculitis. Entonces no necesitamos de exponerlo a resonancias ni a tomografía, simplemente hacemos la ecografía, vemos la positividad del halo, sumamos a la clínica y es una arteritis de célula gigante, a diferencia de Takayasu. Entonces, más o menos esa es la clasificación en vasos, en porcentajes de qué compromisos en vasos tienen tanto las células, la arteritis de células gigantes. Ojo, me toca solo la parte temporal. Por eso es que mi paciente presenta síntomas como que de cefalea o de compromiso ocular, ¿ya? Casi todas comprometen esto, y las de Takayasu me van a tocar prácticamente todo el recorrido, ¿no? De la arteria principalmente. Entonces ellos van a tener compromisos sistémicos y por tanto tenemos que realizar otros estudios. ¿Listo? Como el angioresonancia principalmente. Entonces, en arteritis de Takayasu, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que podríamos decir? Para Takayasu, mujeres, ¿ya? Mujeres de 40 y tantos años, menos de 60 años, obviamente, ¿ya? Pero obviamente también puede haber hombres, hay excepciones, no necesariamente tienen que ser mujeres. Tienen que presentar esas diferencias de pulsos, van a tener esta aortitis y la claudicación. Ojo, ellas también presentan claudicación. Van a presentar soplos, también alteraciones visuales, ¿no? Y bueno, carotidilla en algún momento también lo presentarían. ¿Qué es lo que me diferencia? Una gran diferencia con arteritis de células gigantes es eso, ¿ya? Ellas pueden o no pueden presentar síntomas constitucionales con fiebre, malestar y todo eso. Y también pueden tener positivo o no tener positivo mis reactantes de fase aguda, a diferencia de la arteritis de células gigantes, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Anteriormente, ¿no? Desde los 90 se consideraba una clasificación de criterios, ¿no? Estamos en, ¿qué estás? En Takayasu, ¿no? ¿Estás en Takayasu? Sí,
estamos en Takayasu. Pero en Takayasu actualmente hay nuevos criterios de clasificación. Ya, los nuevos criterios de clasificación son los de ACR, la Asociación Americana del Colegio de Reumatología desde el 2018 me dice, para llegar al diagnóstico como clasificación, más no son criterios gold estándar, pero llegar a criterios de clasificación para el diagnóstico de Takayasu, tengo que tener en cuenta primero que sea menor de 60 años. Ojo, no dice que del todo acá, que sea hombre o mujer. Si es mujer, me suma más puntitos, ¿ya? Le sumo un punto si fuera en el caso fuera mujer. Y estos vendrían a ser los síntomas que tendrían para sumar más puntos a mis criterios, ¿ya? Me suman inclusive más puntos cuando yo hago los estudios de las arterias y de las carótidas, o sea, estudios por imágenes me van a sumar más puntos para llegar a mi criterio, a mis criterios diagnósticos directamente, ¿ya? Acá la angioresonancia también me va a ayudar para llegar al diagnóstico, entonces tengo que tener por lo menos más de 6 puntos para llegar a mis criterios diagnósticos. Esto es solo en Takayasu. En arteritis de células gigantes. En arteritis de células gigantes, para ponérselas más difícil, actualmente ya no solamente se habla del compromiso craneal, actualmente hablamos también de un compromiso extracraneal. Quiere decir que mi paciente con Takayasu puede mis pacientes con ACG pueden confundirse con un Takayasu, porque también me hacen estos compromisos que tenía mi paciente de Takayasu, que son la ortitis, el dolor a nivel de la cintura pélvica, el dolor en la cintura escapular, que es característica de otra patología reumatológica que nosotros también manejamos. Evidentemente, todos van a tener, obviamente, un mayor compromiso con cefalea, síntomas de dolor temporal, claudicación mandibular, y sobre todo, si el paciente es mayor de 60 años y dice pérdida súbita de la visión, con estos sí o sí pensar en ACG porque es mayor de 60 años. Igual la relación es mucho más característica entre hombre y mujer, no varía mucho. Y a diferencia de Takayasu, ellos para estar dentro del criterio de clasificación de ACG, sí o sí me tienen que tener positivo la BCG y la PCR. Solo con reactantes agudos entra en clasificación para ACG. La siguiente. Entonces, se las pongo más difícil. Actualmente no hablamos solamente de ACG, ¿ya? Actualmente hablamos de un espectro clínico de ACG. ¿Por qué? Porque ya no solo es craneal. Ahora hay un compromiso periférico que estamos estudiando. ¿En qué consiste ese compromiso periférico? Es un compromiso periférico con inflamación local a nivel de la cintura pélvica y escapular. Entonces, es como decir, ¿por qué no se estaría haciendo? Entonces, se sabe que nuestras ACG tienen este compromiso. Si pueden tener el compromiso craneal, también hacen el compromiso periférico. Este compromiso periférico está asociado a una patología que nosotros casi siempre manejamos en reumatología, que es la polimialgia reumática. ¿Han escuchado hablar de polimialgia reumática? Es como una artritis de viejitos de 60, 50 años. Es bastante nuevo. La polimialgia reumática es una patología que está asociada hasta en el 50-60% con las arteritis de células gigantes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Principalmente, de nuestros pacientes que tienen ACG, dentro del transcurso de su enfermedad, el 50% desarrolla polimialgia reumática, ¿ya? El paciente con polimialgia es un paciente senil que empieza con este debut, con dolor y con mialgia, y que lamentablemente todos los geriatras, todos los tratan, y la única manera que llegas al diagnóstico es con la positividad de su BCG y su PCR, y cuando un reumatólogo te dice, no, es una polimialgia reumática, y responde al tratamiento con glucocorticoides, no va a responder a otra cosa. Entonces, muchos de nuestros pacientes con vasculitis de células gigantes, hasta el 40% me hacen esta polimialgia reumática. Y en el otro lado, aquellos pacientes con diagnóstico que ya tienen polimialgia reumática, hasta el 21% en el transcurso del desarrollo de su enfermedad, el 21% me hace arteritis de célula gigante. Esto nos queda la duda para considerar probablemente si realmente son diferentes manifestaciones de una misma enfermedad o son enfermedades superpuestas. Esto ya queda para la investigación probablemente de algunos años, ya cuando ustedes egresen, si alguno es reumatólogo, es especialista, ya sabremos si esto es solo un espectro, si ambas son una enfermedad o cómo se relacionan. Entonces eso queda para la investigación, pero es algo muy curioso que tendrían que saber. Más del 50% están asociados a las polimialgias reumáticas. Entonces, el diagnóstico netamente va a ser clínico. Este es el ecodoppler temporal que les digo que
que podemos realizar sin ser tan invasivos. Vamos a hacer siempre una ecografía, ¿ya? En la cual se evidencia un halo oscuro, que lo único que me demuestra es la inflamación de la arteria temporal, ¿ya? Y bueno, finalmente la biopsia temporal, pero no vamos a someter a nuestros viejitos directamente a hacerle biopsia, manejamos más clínica, ¿no? La siguiente. Bueno, son las características, síntomas en relación, y estos son sus criterios diagnósticos, ACR también 2018. Ojo, más de 6 puntos para llegar a la clasificación, como les mencioné en la anterior. Tienen que ser mayores de 40 años, ¿ya? Acá las características principalmente, ¿no? Si el dolor de cabeza, ¿no? Los pulsos, si hay compromiso en piel, ¿ya? Aquí, 3 puntos, la positividad del ACR y el BCG, ¿no? El PCR y la BCG. Algo que no está en Takayasu, como para que sigamos estableciendo una diferencia entre ambas vasculitis graves. No, la biopsia es más definitiva y también imágenes que suman más criterios. Siguiente. Bueno, la panarteritis nodosa es una necrosante, principalmente de arterias medianas, pequeñas también puede ser, sin, ojo, ahí la diferencia que en relación a lo que le preguntamos al compañero, sin glomerulonefritis, ¿ya? Esta, a diferencia de las vasculitis ANCA, no tienen glomerulonefritis, pero hacen vasculitis en capilares y venas sin asociación de anticuerpos ANCA. O sea, para que yo tenga una PAN, tiene que ser ANCA negativo. Puede simular, ¿ya? Pero sí tiene compromiso a nivel renal, ¿ya? Y este es el Takayasu, ¿no? Ya más característico, me imagino que lo han visto en pediatría en algún momento. La siguiente. Entonces, estos son los criterios de Takayasu. La siguiente. Los de hace 1000 años, porque ahorita estamos en el 2025. Estos son los nuevos criterios desde el 2017, ¿ya? Los nuevos criterios del 2017 son los síntomas constitucionales, ya el eritema, la infusión, la erupción, principalmente, historia y ojo, también tienen otros compromisos clínicos que los estamos colocando acá. ¿Listo? Entonces esto es más para poder clasificarlo, ya sea en una Takayasu clásico, un Takayasu incompleto, ¿ya? O ya confirmar directamente el diagnóstico, pero es netamente manejo entre pediatría y reumatología. Sinceramente más lo manejan los pediatras, no lo manejamos tanto nosotros, pero les dejo la nueva clasificación de la AJA desde el 2017, ¿ok? Porque la anterior ya es obsoleta. La siguiente. Entonces, por la arteritis nodosa, a diferencia de las grandes, ¿ya? Me va a tomar arterias medianas. ¿Cuáles vendrían a ser? Ojo, si va a haber compromiso renal, ya explicamos por qué. Me va a hacer una isquemia intestinal. Por eso es la característica del paciente, viene con dolor, principalmente. A diferencia de las otras vasculitis, esta me va a tocar un compromiso o una neuropatía periférica, ¿ya? O una disminución para poder caminar, la presencia de nódulos y pórpulos, ojo, algunos van a tener orquitis y siempre van a haber mialgias. Va a presentar compromiso con mialgias. Todas van a tener los síntomas constitucionales, la edad y el sexo varía ahí relativamente entre 40 a 60 años, o sea, son personas o jóvenes o adultas en ambos casos. La siguiente. Estos son los criterios de clasificación de ACR para poliarteritis desde 2090. Les tengo buena suerte, no tenemos nuevos para PAN, pero estos son los que manejamos. Entonces, más o menos sumando estos criterios, lo que me va a ayudar es que hay una especificidad de hasta el 82%, ¿ya? O del 86% para poder clasificar a mis panarteritis nodosas dentro del rango de las vasculitis. ¿Listo? Básicamente todo basado en clínica. La siguiente. Entonces, enfermedad de Behçet, solo para mencionarles, esta es una enfermedad que la llaman del Medio Oriente, ¿ya? O sea, es decir, no es muy común en la parte de América Latina poder verla, es más común de pacientes con descendencia del Medio Oriente, por eso por lo general está más asociado allá, pero se sabe que hay una variedad en distribución geográfica, la heterogeneidad clínica es muy amplia y también hablamos de fenotipos clínicos en Behçet, ¿ya? La etiología es desconocida, pero se sabe que está ligado a la positividad de un antígeno, el HLA-B5, ¿ya? Hasta el 60% de los casos, por eso es la descendencia genética, está asociada a la presencia de Behçet, ¿ya? Aún no hay del todo, no es muy posible encajarla en alguna clasificación porque lamentablemente el Behçet es de vasos mixtos. En Behçet la vamos a encontrar en vasos pequeños, en vasos grandes, o sea, es mixta, no hay un... Por eso es muy distinto saber si realmente es una enfermedad autoinmune o es una enfermedad autoinflamatoria o de repente es una vasculitis de vasos berianos, o sea, como dice Chaper Hill,
no nos queda del todo claro, pero este estudio me parece muy interesante, que lo realizaron en el 2021, en el cual más o menos me habla de los fenotipos clínicos. Obviamente, de todos los fenotipos clínicos, a mí me interesa la parte vascular, porque lo que estamos viendo es vasculitis, pero ellos no solamente tienen compromiso vascular, tienen compromiso articular, tienen esas características úlceras mucocutáneas, ya sea en genitales, en boca, entonces es mucho más variado. El compromiso ocular también, con uveitis, escleritis, ¿no? Y alteraciones visuales principalmente, el compromiso gastrointestinal y también el compromiso del sistema nervioso. Se han reportado casos de neuro-BSET, quiere decir que pacientes que debutan directamente con lesiones en el parénquima cerebral, que se les estudia de todo y al final terminan siendo BSET. Entonces, es o sea, sería una clase aparte solamente hablar de BSET, pero solo los menciono porque en la parte vascular, más del 20% de pacientes con BSET tienen compromiso vascular. Obviamente es mucho más característico en hombres que en mujeres, ¿ya? Y bueno, ¿no? El compromiso siempre va a ser como en las otras vasculitis, va a haber un compromiso pulmonar, ya puede haber un compromiso renal y también puede cursar con trombosis. ¿Listo? La siguiente. Bueno, estos son todos los síntomas de BSET. La siguiente. Y bueno, ya, nos vamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Me estoy corriendo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien. Entonces acá ya me relajo, ya no voy mucho. Vasculitis ANCA. Las vasculitis ANCA son un grupo en la cual obviamente tiene positivo ANCA y solamente se consideran hasta 3, si no me equivoco, las cuales vamos a mencionar en el desarrollo de toda la enfermedad. Los voy a manejar un poco con los anticuerpos, con los sífilis, con la ELISA, pero yo sé que lo van a entender al final. La siguiente. Entonces, para vasculitis ANCA los síntomas van a ser variados, ¿ya? A diferencia de las otras vasculitis, como estas vasculitis son de vasos muy pequeñitos, ¿ya? Vamos a tener compromiso en ojo y órbita. El paciente puede tener conjuntivitis, puede tener episcleritis, puede tener escleritis, puede tener uveitis, puede tener todos los compromisos inflamatorios oculares, ¿ya? Inclusive vasculitis retiniana, ¿ya? Va a haber compromiso del sistema central sí o sí, ¿ya? Puede haber una paquimeningitis, puede tener accidente cerebrovascular, puede tener principalmente una neuropatía, tanto craneal como también periférica, ¿ya? En todos los síntomas constitucionales. A diferencia de las otras vasculitis, en el caso de las vasculitis ANCA, me van a tocar todo el sistema, vía respiratoria, nariz, vasos paranasales, inflamación y sinusitis, ¿ya? Son pacientes que van a tener estenosis, van a tener rinitis, van a tener silla en montar y van a formar granulomas ahí, ¿ya? Principalmente. Y lo mismo en oídos, la hipoacusia, ¿no? Y la hipoacusia cognitiva. La siguiente. Entonces, además de eso, también me van a hacer un compromiso en el tracto respiratorio, como les dije, puede tener estenosis subglótica, ¿ya? Sobre todo los pacientes con EGPA, ¿ya? A nivel de pulmonar vamos a encontrar, ojo, nódulos, ¿ya? O sea, cavernas. Pueden tener también hemorragia alveolar difusa, hacer una hemorragia alveolar difusa con compromiso de parénquima. Pueden tener un patrón muy característico de enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Y también van a comprometer las vías aéreas y también pleuritis. En corazón va a haber cardiopatía, pericarditis y otros compromisos. Entonces, estas son las manifestaciones cutáneas más características que nosotros encontramos desde las partes más necróticas directamente en piel, ven toda la necrosis que está asociada, entonces esta mi forma que es más necrótica, hasta la presencia, acá no se ve bien, pero son como nódulos, que podrían, acá, sobre todo en esta, podrían suponer como que si fueran la panarteritis nodosa. Por eso establecer una diferencia entre panarteritis nodosa y una ANCA positiva es muy distinta. El lívido reticularis también va a estar presente en la mayoría de nuestras vasculitis ANCA y en las mayorías de las otras vasculitis clasificatorias. Y bueno, ¿no? Las características púrpuras a nivel de miembros inferiores que son palpables o no palpables. La siguiente. Entonces, hablemos de vasculitis ANCA. Básicamente son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que lo que se ataca directamente son el anticitoplasma de estos neutrófilos. La vasculitis de vasos pequeños pausinmune, ¿ya? Incluye granulomatosis con polangeitis, que son las que voy a mencionar, que anteriormente se llamaba Wegener, la polangeitis microscópica o la PAM,
que es la que recién está la clasificación desde el 2012 en Chapel Hill, es nueva, no la encontrábamos antes. Y finalmente la granulomatosis eosinofílica con polangeitis, que es la EGPA, ¿ya? La eosinofílica. Sin embargo, esta clasificación es como que de difícil manejo, porque puede que haya o no una sobreposición entre todas las vasculitis, ¿ya? Puede que exista una sobreposición entre los síndromes, porque hablamos de síndromes cuando se trata de vasculitis ANCA. Entonces, por eso la tendencia actual no es solamente poderla clasificar como vasculitis C o vasculitis P o vasculitis ANCA positiva o vasculitis ANCA negativa, sino ver la positividad tanto del PR3 como el MPPO, que son anticuerpos más específicos, ¿ya? Entonces, ANCA negativo no excluye la enfermedad, ya que hasta puede ser negativa en el 10% de los casos, y lo voy a explicar por qué. ¿Listo? La asociación renal está más directamente relacionada con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. O sea, el compromiso a nivel renal es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Característica de qué otra enfermedad, por ejemplo? ¿Qué otra enfermedad nos produce una glomerulonefritis rápidamente progresiva? El lupus. Ya. ¿Qué otra enfermedad? La artritis reumatoidea puede producir compromiso muy raro, pero sí podría producir. ¿Qué otra enfermedad me produce una glomerulonefritis rápidamente progresiva? A nivel renal, nefro. ¿Hay glomerulonefritis primarias? ¿Sí? ¿Conocen glomerulonefritis primarias? ¿Hay glomerulonefritis primarias? ¿Sí? ¿Cuáles? La antimembrana basal, ya, una. Y por ahí estamos, alguien dijo del estreptococo, pero falta el nombre. Es posinfecciosa, ¿ya? ¿Qué más? Acá no me están respondiendo, ¿eh? Atrás. Ya. ¿Y qué creen qué podría diferenciar ese tipo de glomerulonefritis infecciosa o de mis vasculitis ANCA? Aparte de la positividad del ANCA. Hablando de histoquímica y todo esto. O sea, ¿la? Ver el patrón de anticuerpos en la inmunización. La positividad de los anticuerpos obviamente nos va a ayudar. ¿Y qué les mencioné? Por ejemplo, esta que es de la membrana basal es por inmunocomplejos, ¿ya? Y en nuestras vasculitis ANCA, ¿qué creen? Nuestras ANCAs, ¿tienen inmunocomplejos, sí o no? No, no tienen inmunocomplejos. Son segmentarias y son pausinmunes. Esta es la gran diferencia, ¿ya? A diferencia del compromiso, sí va a haber, todas van a cursar con lo mismo, ¿ya? Las inmunomediadas por complejo en mis vasculitis ANCA van a tener proteinuria, van a tener enfermedad renal, van a terminar en hemodiálisis, o sea, el riñón fue. La única manera de poder diferenciarlas es con la biopsia, ¿ya? La pausinmunidad me habla de mi vasculitis ANCA. ¿Listo? Es muy característico de mi vasculitis ANCA. Y bueno, tampoco podemos excluir que sean otras manifestaciones extrarrenales de la enfermedad. Y bueno, otra característica, ellos nos hacen el característico síndrome pulmón-riñón, que también puede estar muy similar en esas otras vasculitis mediadas por inmunocomplejos. Ojo, también ahí está el lupus, ¿ya? En el lupus está mediado por inmunocomplejo, no es pausinmune y es full house, o sea, tiene toda la casa llena, todo está tintado. ¿Listo? La siguiente. Entonces, vamos a tratar las tres, ¿ya? Ya no es, desde hace mucho tiempo, la granulomatosis con polangeitis, o anteriormente llamada Wegener, ¿ya? Actualmente, tal cual así. O sea, es un poco difícil de mencionar, pero nosotros tenemos que aprender así, porque ya no vivimos en el pasado, estamos en el 2025. Ya no es Wegener, actualmente es granulomatosis con polangeitis. La PAM es nueva, desde el 2012 no estaba en los criterios de, como les mencioné en la tabla de evaluación, recién Chapel Hill las considera desde el 2012. Entonces es una patología nueva y se confunde mucho con la PAN. ¿Listo? Y la granulomatosis con polangeitis, que tiene una clínica muy variada y que, a diferencia de la PAN y la GPA, puede tener hasta en el 30%, hasta el 50% un ANCA negativo.
Ya, ojo, acá la diferencia. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con nuestros neutrófilos? Acá está el problema, ¿no? Para la positividad de los ángeles, como les dije. Tenemos en los neutrófilos gránulos secundarios, gránulos primarios, ¿ya? Y gránulos gelatinosos. De los gránulos primarios llaman la atención la mieloperoxidasa y la proteinasa 3, principalmente. Y la proteinasa 3 no solo la encontramos en los primarios, sino también en los gelatinosos. ¿Por qué es importante saber en dónde están ubicados estas enzimas? Por la siguiente diapositiva. Por esto, ¿ya? Porque nuestra tinción en IFI, ¿ya? Para cuando nosotros lo vemos, así como la positividad de lana, me imagino que han hecho, cuando hacemos ANCA, también teñimos nuestro citoplasma principalmente. Entonces, como les dije, la proteinasa 3, si regresan a la anterior diapositiva, ¿en dónde está ubicada? A ver, la proteinasa 3. A nivel primarios y también de lisosomas gelatinosos. Retrocedemos nuevamente. Entonces, está presente en los gránulos primarios de los neutrófilos, ¿ya? Entonces, esta positividad, miren, el ANCA-PR3 está positivo en esto. En cambio, en el ANCA, lo que se tiñe acá principalmente es el citoplasma. El citoplasma, ¿ya? Solo el citoplasma. A diferencia de mi ANCA-P, que lo que se tiñe acá es la región perinuclear. Se me tiñe la parte del núcleo, ¿ya? Solo la parte del núcleo. Y solamente es mi clasificación entre C y ANCA-P. A nivel del MPO, los anticuerpos son contra la variedad de antígenos, son componentes de los granulomas primarias. Aquí está incluido el MPO. Está incluido el MPO, está incluido los que estaban en el anterior, que es la elastasa, la lactoferrina, pero de todos estos, el que más me llama la atención es la mieloperoxidasa. ¿Ya? Más me llama la atención. Entonces, quiere decir que ANCA-C está relacionado a proteinasa 3 y el ANCA-P está asociado a MPO. ¿Quién se tiñe en inmunofluorescencia? El ANCA-C, su nombre lo dice, el citoplasma, ¿ya? Que es en donde están más o menos las proteinasas. Y a nivel del ANCA-P, la región perinuclear. La región perinuclear, y ahí vamos a encontrar todos estos, incluido el MPO, que es el más característico. ¿Por qué es importante esto? La siguiente. ¿Por qué? Porque estas son las vías patogénicas, más o menos, cómo es que se produce la vasculitis. Se sabe de que hay un compromiso, ya sea genético, que hay un compromiso de factor por la edad, ¿ya? O algún desencadenante infeccioso que lo pueda desarrollar. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya sea que sea infección o sea inflamación, va a producir lo que es una respuesta, una falta de respuesta a la tolerancia tanto del MPO como del PR3, ¿ya? Entonces, se forman de manera autorreactivas las células T principalmente y también las células B. Por eso es que nuestras vasculitis ANCA, a diferencia de la primera imagen que les mostré, tiene dos mecanismos, uno celular y otro humoral. Entonces, trabajan tanto a nivel de las células B y producen esto. Producen una activación de estos anticuerpos ANCA, que vendrían a ser la formación de netógenos, y van a contribuir a la formación de autoantígenos de depósitos. ¿Dónde se van a colocar estos autoantígenos de depósito? Directamente en el endotelio de las células, del tejido celular. Siguiente. Entonces, ya les dije, ya sea la causa que vaya a pasar, ya sea por infección, genética, no lo sé. Directamente todo lo que es activa la cascada inflamatoria con macrófagos, interviene en las células dendríticas de la parte que les mencioné, 100% tanto humoral como celular, acá principalmente celular, y se produce esta como alteración de los receptores. ¿Por qué me interesa que entiendan esta parte del complemento? ¿Por qué? Porque en el complemento, lo que hace el complemento, con esta cascada del complemento, es activar la cascada del complemento llegando principalmente al C3. Les mencioné anteriormente que estaba mucho más relacionado el C3 que el C4, a diferencia del lupus. ¿Por qué? Porque lo que hace el complemento es reactivar, es como decir, contribuir a mucho mayor inflamación, ¿no? Ya viendo por la vía humoral y por la vía celular, el complemento a través de la activación del C activa más. La actividad
actividad del complemento, alterando más o contribuyendo más a la patogénesis de la positividad de estos ANCAs, ¿ya? Y tener bien en cuenta por qué la vía del complemento empieza en C5A, empieza en C5A y desencadena en C3. Lo vamos a ver porque hay un medicamento que está en 1 hora que podría ayudarnos también en el tratamiento. Acuérdense de ese C5A. La siguiente. Entonces, sea el mecanismo que haya ocasionado, hace que se generen estos autoanticuerpos, principalmente MPO y PR3. ¿Ok? Estos factores van a viajar a nivel del plasma, van a contribuir a lo que es activación de los neutrófilos por medio de, o sea, esos mismos anticuerpos lo atacan directamente, ya sea por ROS o por lisenzimas inflamatorias, y van a formar lo que es la netosis, ¿ya? La formación de la netosis o el deterioro con mieloperoxidasas directamente y la activación nuevamente del complemento por otras vías y también de la activación celular, y me va a desencadenar en el desarrollo de la vasculitis y del daño endotelial. Porque a diferencia de los inmunocomplejos, esto, por eso es que cuando nosotros hacemos la admisión, acá sale pausinmune, porque el daño es directamente por netosis. En cambio, los anticuerpos es sistémico y hay más inmunocomplejos. ¿Listo? La siguiente. Desde el 2017, me imagino que ustedes, bueno, yo que tuve la oportunidad de rotar con mis chicos, me dijeron bien claro, doctora, ¿cuál tipo de vasculitis? ANCA, CIP. Nada, ahí quedamos. No había más. No sabían de MMPO y PR3. Desde el 2017 hay un consenso internacional sobre las pruebas, tanto del ANCA para EGPA y para M, que establece que los inmunoensayos con antígenos son más específicos cuando se determinan con la positividad del MPO y del PR3 ANCA. Ojo, entonces, si bien en el 2000 lo que hacíamos era por IFI simplemente saber si era ANCA C o P, actualmente lo que hacemos es dosar directamente la positividad del PR3 y el MPO. Quiere decir, ¿hacemos o no hacemos actualmente ANCA C o P? ¿O igual lo hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Yo les digo que desde el 2017 utilizamos MPO y PR3, pero ¿consideran ustedes que igual tendríamos que hacer el por IFI del S, el C y el P? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O ya no lo hacemos? ¿Hacemos caso al consenso y ya no hacemos CIP? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O solo hacemos MP y PR3, ya no hacemos CIP? ¿Qué piensan? Lo hacemos igual, porque acá lo dice, está escrito acá, ¿ya? Si bien antes hacíamos solamente IFI, ¿ya? Y era como nuestro screening, ¿ya? Solo el IFI positivo, es como decir, si me salía negativo ya nos olvidamos, pero si me salía positivo decíamos, no, hay que pedirle el MP y el PR3, ¿no? Y ahí ya más o menos clasificamos qué tipo de vasculitis era. Actualmente lo que les dice el consenso es que podríamos partir primero del MPO y PR3, pero igual tenemos que hacer el dosaje del si es C o P, principalmente. Igual lo tenemos que hacer para ver si es que realmente el pronóstico o la clínica está directamente relacionado. Tenemos que hacer los dos, de todas maneras. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ¿por qué es que tenemos que hacerlo? Miren, esta comparación nos demuestra más o menos la sensibilidad y la especificidad. Es de la misma corte de estudio del 2017, en la cual más o menos nos dan las recomendaciones. ¿Por qué? Porque el inmunoensayo nos dice de que a diferencia de solo la positividad del C y el P en IFI, en inmunofluorescencia, en inmunoensayo o en ELISA, que son anticuerpos más específicos, tanto la especificidad como la sensibilidad aumentan casi al 100%. Entonces, partimos de screening hace mucho tiempo, solamente hacíamos ANCA C y P, positivo y negativo. Desde el 2017, teniendo en cuenta esta alta especificidad, lo que vamos a hacer es primero PR3 y MPO y después nos hacemos la prueba por IFI, ya no solo ELISA. Entonces, este consenso lo que nos da es el siguiente resumen. A todos aquellos pacientes que tienen sospecha se les pide el ANCA. Vamos a ver cuándo realizar y cuándo no realizar. Ojo, la positividad
del ANCA y el P no quiere decir que sea exclusiva de una sola patología. Va a estar variando entre las dos. Como les dije desde el principio, se puede sobreponer. No necesariamente va a estar positivo en otros. Siempre la clínica va a ser mucho más relevante que la positividad de estos anticuerpos. ¿Ya? Y ojo, no todo ANCA, ¿ya? Directamente relacionado, o sea, ANCA negativo, excluye la posibilidad de una vasculitis. Ellos mismos los dicen. Aún así no tengamos el ANCA, si la clínica es sugestiva, el tratamiento debe iniciarse. La siguiente. ¿Cuándo solicitamos ANCA? ¿Cuándo consideran ustedes que deberíamos solicitar ANCA? Cuando un paciente tiene compromiso de órganos blandos, ¿no? Este consenso del 2017 también nos dice, doctora o doctores, cuándo tendrían que ustedes solicitar o no solicitar ANCA por gusto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, cuando hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿ya? Proteinuria, elevación de creatinina, entra en falla renal, cuando hay un compromiso a nivel de parénquima pulmonar, cuando el paciente cursa con una hemorragia alveolar difusa, ¿ya? Además de eso, cuando tiene compromiso en piel, sistémico, compromiso cutáneo, características de las imágenes que les mencioné, ya sea lívidos reticulares, vasculitis no palpable, con púrpuras o lesiones o inclusive necrosis. ¿Listo? Cuando hay compromisos como nódulos en los pulmones, también es un indicativo, ¿ya? Cuando hay otitis, cuando hay sinusitis, cuando hay esclerosis a nivel subtraqueal o de la glotis, cuando hay una mononeuritis, cuando hay un compromiso neurológico periférico, también solicitamos la positividad del ANCA, y cuando hay masas a nivel retroocular o hay compromiso a nivel de las escleritis o uveitis. ¿Listo? Sobre todo no responden al tratamiento convencional del oftalmólogo principalmente. La siguiente. Entonces, esto es un resumen más o menos de lo que les mostré como para marearlos. Desde el 2017 la posibilidad del PR3 y el MPO. ¿Ya? Se dice, no es exclusivo, no es del todo exclusivo, que la positividad del PR3, ANCA, C, o sea, quiere decir que me salga C por IFI y por ELISA PR3, ¿ya? Hasta el 75% está asociado a la granulomatosis con polangeitis, ¿ya? Por lo general, ¿listo? Y luego también puede estar presente en la PAM y en la EGPA en menor cantidad, pero puede estar presente, por eso es más difícil poder llegar al diagnóstico. ¿Listo? En cambio, la MPO con PANCA positivo por IFI está presente hasta en un 60% de las PAM, principalmente de la polangitis microscópica, en un 45% de la EGPA y en muy menor cantidad en la EGPA, en la granulomatosis con polangeitis, como para establecer una diferencia. ¿Listo? Además de eso, hay condiciones que me pueden dar vasculitis ANCA positivo, sin necesidad de ser vasculitis ANCA. ¿Sí? ¿Qué me podría dar positivo un ANCA? ¿Qué me podría dar positivo? Ahí está. Díganlo. Ahí está, chicos, díganlo. ¿Qué dice ahí? El lupus eritematoso sistémico, hasta en un 2% te puede dar positividad de PR3, 10% del MPO y hasta ANCAs atípicos. Por eso es que van a ver que nuestros ANA siempre van a estar positivos los ANA, y si le piden ANCA, va a positivizar el ANCA, definitivamente por la admisión. Endocarditis también me puede dar, ¿sí? Mixoma me puede dar positivo ANCA, chicos, ¿han revisado? El mixoma me puede positivizar el ANCA o el ANA. Si lo preguntas porque supongo que sí. Si no, no diría, hay que decir que sí. ¿La TBC me puede positivizar el ANCA? Claro que sí. Hay enfermedades inmunológicas que me pueden positivizar el ANCA. También la fibrosis cística, todo. O sea, sí puede haber relación, ¿ya? La siguiente, por favor. Entonces, la positividad sérica del ANCA no da certeza del diagnóstico netamente de vasculitis, Pauci-Mute, ya que se encuentran en otras condiciones, ¿ya? Como les mencioné, el lupus, la endocarditis, la enfermedad intersticial, la colangitis esclerosante primaria, la fibrosis quística, inclusive en algunos porcentajes de población sana. ¿Listo? Hasta el 30 o 20% de población sana también lo podrían encontrar positivo. Es igual que el ANA, positivo.
en personas sanas, sin necesidad de tener clínica. Listo, la siguiente. Entonces sí nos puede dar positivo. ¿Qué quiero que se lleven? Más o menos para que entiendan, ¿ya? PR3 y MPO distribuidas en todas mis vasculitis ancas. Pero en EGPA, que es la que por granulomatosis y vías aéreas superiores y que me forma cavitación en pulmones, la PR3 es más positiva hasta en el 70%. ¿Listo? En la PAM, la MPO es la que va a priorizar, pero también puede tener hasta en un 5 o 10% un ANCA negativo. Y la EGPA me positiviza, ¿ya? La MPO principalmente, pero también puede cursar con hasta el 50 y 60% de casos con ANCAs negativos. Prima siempre la clínica. Y aquellas que son no ANCAs son aquellas que están directamente relacionadas con infecciones, con lo que les mencioné anteriormente. Ya la fibrosis pulmonar, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, inmunomediada por inmunocomplejos, que vendría a ser el lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Listo, la siguiente. Entonces, estas ya son las manifestaciones clínicas. ¿Cómo estamos con la hora delegada? Dios mío, entonces estamos bien. Entonces, en relación a las manifestaciones clínicas, ya es mucho más sencillo, ¿ya? Es mucho más sencillo abordar con esto. EGPA, granulomatosis con polangeitis, como les dije, es granulomatosa y también puede ser necrotizante. Y en sus infiltrados, por lo general, vamos a encontrar estos granulomas. Son pacientes que tienen mucho mayor compromiso del tracto y vía aérea superior, ¿ya? Y aparte de eso, también me van a hacer nódulos en pulmones. Estas son las características cavernas en pulmón, que también pueden ser con hemorragias alveolares, ¿ya? También debutan con un compromiso renal, una enfermedad renal aguda, una nefritis rápidamente progresiva. En el 96% de los casos pueden ser autoinmunes. Se han reportado hasta un 4% que puedan estar desarrolladas por inmunocomplejos, pero se considera que sean más severas. Esta cursa como mononeuritis múltiple, ojo, y estas van a ser en relación a qué características toman más. En medio, al igual que la PAM, los pulmones. Siempre EGPA, vías aéreas superiores. Siempre vías aéreas superiores. Sinusitis, la rinitis, la silla de mortal, la estenosis principalmente. Siempre va a haber sinusitis. Va a presentar compromiso neurológico, ¿ya? Y también va a cursar ya sea con uveitis o escleritis principalmente, y también el compromiso a nivel de oídos. También podrían estar cursando, tenemos un paciente que nos hizo pensar que era el señor Oscar, si no me equivoco. Bueno, mis rotantes son los que saben, pero estaba haciendo un compromiso orbitario ocular que nos podría hacer pensar en esta EGPA, ¿ya? La siguiente. Entonces, esto es más o menos para que recuerden qué compromisos toma la EGPA, ¿ya? Es más granuloma, más de vías aéreas superiores, más de compromiso ocular, más de estenosis, más de lesiones retrooculares, ¿ya? De estenosis. Esta es la característica tinción que es pausinmune. Si ustedes hacen esta tinción en IFI para un paciente con lupus o por aquellas mediadas, por ejemplo, por inmunocomplejos, como mencionó su compañero, de membrana basal, esto va a teñir a todo el glomérulo. En cambio acá no tiñe nada, es casi nada, por eso es que lo consideramos pausinmune. Pero a pesar de eso, la lesión en glomérulo es por infiltración celular al principio y después hacen las características media lunas, ¿no? Las media lunas en los glomérulos. La siguiente. Entonces, en la PAM, a diferencia de la granulomatosis con polangeitis, tiene menos recaídas, porque la otra es como que el paciente tiene más síntomas constitucionales, de estenosis, de granulomas, que le dificulta hacer muchas cosas, pero es mucho más letal, ¿ya? Es mucho más letal. Tiene más del 90%, a diferencia de la granulomatosis con polangeitis, el compromiso renal, netamente el compromiso renal. El compromiso del tracto respiratorio superior es muy raro en las PAM, pero podría estar presente. ¿Ya? Acá básicamente nos hablan de que el pulmón tiene un compromiso en vidrio esmerilado, es como decir que ya no solo toma granuloma, sino que me toma el parénquima del pulmón, quiere decir con compromiso en vidrio esmerilado, reticular, bronquiectasia, panal de abejas, y hasta en un 50% va a estar con esa neuepit o enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Es como decir, me toca el parénquima, más no me forman nódulos ni granulomas, a diferencia de la EGPA, ¿ya?
Esta por lo general me va a tomar riñón, me va a tomar en piel como en la principal, ¿no? El compromiso pulmonar que ya les mencioné, ¿no? Y también puede haber compromiso neurológico periférico. Listo, la siguiente. Esas son las manifestaciones. A diferencia de la granulomatosis, tienen uno como más empedrado, con mayor compromiso del parénquima pulmonar, pero no quiere decir que no me haga hemorragias alveolares. También puede desarrollar hemorragias alveolares al igual que la EGPA, ¿ya? Esta va a cursar con las características nódulos, con los característicos nódulos muy parecidos a la panarteritis nodosa, como ven en esas imágenes. Entonces y esta es mucho más común en la PAN, que tengamos un compromiso netamente neurológico, con caídas de mano, debilidad, compromiso neurológico, a diferencia de la EGPA. ¿Listo? La siguiente. EGPA. Las manifestaciones de la EGPA son un poquito más características. Ellos nos hablan de que tenemos 3 fases, ¿ya? Una fase prodrómica, que es usualmente hasta en el 40% de nuestros pacientes van a ser pacientes atípicos, quiere decir aquellos pacientes que ya tienen antecedente de rinitis, que son asmáticos, que son atópicos, que ya han hecho un proceso respiratorio, que siempre describen ese tipo. Después de esa fase, en el transcurso de la evolución de la enfermedad, se dice que hacen otra fase, que es una fase eosinofílica. En la parte eosinofílica, ellos van a tener un compromiso de infiltrados de eosinófilos en tejidos, también en sangre. Entonces, muy característico, por ejemplo, si ustedes van a ver eosinofilia alta o en tejidos, podríamos pensar en una vasculitis con EGPA. Y finalmente, ya como concluyendo, y es básicamente el motivo por el cual muchas veces nosotros recién los diagnosticamos, es cuando llegan a la fase vasculítica. La fase vasculítica es una fase muy similar a las anteriores vasculitis que les mencioné, a la EGPA o a la vasculitis, la granulomatosis con polangeitis, o sea, a la PAM también. Entonces, en la fase vasculítica, y es muy difícil poder indiferenciar qué síntomas hay, porque básicamente los sistemas son iguales que en las anteriores vasculitis que les mencioné. Entonces, llegan los pacientes estos, ¿y por qué es importante la anamnesis? ¿Por qué? Porque tienen esos antecedentes de ser atópicos y tienen presencias de eosinofilia. Entonces, y además de eso, ojo, estos pacientes se escapan, como tienen como el ANCA es negativo, son manejados así y nunca se determina realmente si es una EGPA, ¿ya? Entonces, ellos pueden hacernos compromiso cardíaco, pueden tener compromiso en piel, pueden tener compromiso musculoesquelético y también hacen compromiso gastrointestinal, pero más compromiso periférico del nervio. Sí, nos hace mucho más, nos hacen una polineuritis periférica mayor en relación a las otras 2 patologías, ¿ya? Entonces, tener en cuenta acá esas 2 fases, ¿ya? Hacer la anamnesis si es importante. El ANCA me puede salir negativo, me puede confundir en el diagnóstico. Son pacientes que no son diagnosticados justamente porque el ANCA es negativo, pero hay que tenerlo en cuenta. La siguiente. Ya pues son pacientes atópicos, la presencia de los eosinofilia y bueno, ¿no? Las lesiones en piel que son no solo características de esta, sino de la mayoría de las vasculitis que he expuesto hoy día. La siguiente. Bueno, la neuropatía periférica, como les dije, hasta en un 65% es más característica del EGPA, se presenta en un 23% en la PAM y finalmente en la EGPA hasta en un 19%. De todas, la más común es la sensitiva motora. Son pacientes que se diagnostican inicialmente por manejo de neurología inclusive, y ya después haciendo anamnesis ya vemos la positividad del anticuerpo y la asociación a las otras patologías en relación a vasculitis y llegamos recién a su diagnóstico. Entonces, estas son la clasificación, ¿ya? Para granulomatosis de Wegener, ¿ya? Granulomatosis con polangeitis en 1990, ¿ya? Estamos actualmente en el 2025, esto prácticamente, bueno, no, como para relacionar nuestra clínica, ¿no? La radiografía normal, la inflamación de la nariz, el sedimento urinario normal, la inflamación del granuloma. ¿Qué creen que nos falte acá? ¿Qué creen que nos falte ahí? Nos ayuda realmente a los no hay un compromiso neurológico, genial. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Que digo y desde el principio.
¿Qué no incluyen estos criterios de 1990 que actualmente deberían estar incluidos desde el 2017? Dicen que los hagamos. La positividad de los, díganlo, los, ¿quién dijo qué? MPO y PR3 no los incluyen en estos criterios. Esto es netamente clínico, no nos ayuda mucho. La siguiente. Igual para Charles-Strauss. Básicamente lo único que tienes en cuenta el asma, la eosinofilia, la polineuropatía, bueno, que no, que da en consideración, pero tampoco incluye el MPO y el PR3, ni siquiera incluye, creo, la positividad del ANCA, ni siquiera la siguiente. Entonces, desde ACR en el 90, ya, como que no eran de alguna u otra manera, o sea, los criterios de 1990 no eran consistentes a las definiciones del 2012. ¿Por qué? Porque del 90 al 2012, ¿cuántos años han pasado? Muchos, definitivamente. Inclusive, en Chapel Hill, del 2012, desde el 90 no estaba incluida el PAM. ¿Sí? No estaba la PAM, solamente teníamos Wegener y Charles-Strauss, ¿no? La eosinofílica y la EGP. ¿Y dónde quedó la PAM? Excluida y olvidada. Lamentablemente, en el 2012, Chapel Hill ya incluye la PAM. Entonces, estos criterios quedan obsoletos porque ya tenemos la pancreatitis microscópica, ¿ya? Polangitis microscópica, perdón. Después de esto, bueno, no incluían la polangitis microscópica y aparte no se incluían los criterios ANCA para considerarlos dentro. Y definitivamente hemos mejorado nuestros diagnósticos de imagen y también de inmunofluorescencia y ELISA para poder abordar nuestros diagnósticos. La siguiente. Entonces, desde el 2012, DCVAS, como les mencioné, es la nueva, es como que un estudio grande, Cortes, que se encarga del estudio de vasculitis, y estos son los nuevos criterios que estamos manejando para el diagnóstico de granulomatosis con polangeitis, que es la GPA. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Primero, la clínica. Dense en cuenta, en la clínica vamos a ver que tienen aquellos que tienen compromiso nasal, úlceras, congestión, ¿no? Con perforaciones, esa parte granulomatosa que les describí desde el principio, vías aéreas superiores, me suman 3 puntos, ¿ya? Me suman 3 puntos. Miren, la positividad de mi C-ANCA y mi PR3 me suman 5 puntos. Entonces, mientras sumen más criterios, o sea, ya con 5 puntos y con algunos de las clínicas, ya llego a mi diagnóstico de granulomatosis con polangeitis. ¿Qué llama la atención? Que si es que mi paciente tiene una AM, ANCA-P, MPO positiva, me resta un punto, ¿ya? Es como que jugamos con nuestros criterios, sumamos, bajamos y vamos estudiando cada diagnóstico. Inclusive, la positividad de eosinofilia, ¿ya? En el hemograma, ay, ¿qué pasó? Me sabotean. ¿Sabes qué? Bueno, hacemos una pausa. Me parece muy difícil los criterios de DCVAS, si no, no los tomamos en el examen. Sí, por favor. Pero está bonito, ¿no ven que es interesante poder clasificar, restar, sumar? Claro que es el trabajo del reumatólogo, pero es que ustedes lamentablemente no están en el 2017, son ya en el 2025, entonces no podemos estar con los criterios de 1990, ya estamos en el 2025, tenemos que actualizarnos. Y actualmente ya tenemos inmunofluorescencia, tenemos ELISA, y estos criterios sí nos permiten clasificarlos. Ya desde el 2022 sí podemos hacerlo. Entonces van a tener que aprenderse los criterios para los casos clínicos.
No, mentira. O sea, Sí. son los síntomas. Sí. No, pues, Ya está, ya está. Entonces, atentos con los criterios porque sí van a entrar al examen, no mentira. No van a entrar al examen, va a priorizar la clínica, pero sí quiero que entiendan de que esto es nuevo, ¿ya? De que yo no les estoy ofreciendo cosas de hace 1000 años, estamos 2025, entonces es como decir, cada especialidad siempre se innova, cada especialidad tiene cosas nuevas que están saliendo. Y nosotros, por ejemplo, como reumatología, esto es nuevo para nosotros, entonces a mí sí me emociona. Entonces, ¿por qué? Porque no los teníamos hasta cuando yo empecé la residencia, inclusive cuando yo estudiaba medicina no estaban estos criterios, entonces esos criterios ya los tenemos ahora. Entonces, y sí, es como si fuera un juego, porque me disminuye. Miren, a nivel, si hay presencia de eosinófilos, me quita 4 puntos. Entonces, como que me orienta más a mi granulomatosis con colangitis, ¿no? La siguiente. Lo mismo pasa con la PAM, ¿ya? La colangitis microscópica va a tener los síntomas constitucionales. La positividad del MPO, miren cuántos puntos suma. Casi ya le da el diagnóstico principalmente, ¿ya? Pero si presenta eosinofilia, me resta 4. Si me presenta el PR3 y el ANCA-C, me resta 1. Entonces, básicamente, así estamos jugando con nuestros diagnósticos para las vasculitis. La siguiente. Y para cada una hay, ¿ya? La EGPA también tiene sus criterios diagnósticos, ¿ya? La misma clínica, la positividad de los eosinófilos, de la presencia de eosinófilos, más de 5. La positividad, acá no menciona el MPO, es lo bueno, ¿no? A diferencia de la colangitis microscópica, pero sí me resta puntos con la positividad del ANCA-C y el PR3, hasta menos 3 puntos. Listo. ¿Ustedes creen que todos estos criterios son criterios diagnósticos? No, no son criterios diagnósticos, obvio que no. ¿Por qué? Porque al igual que cuando nosotros diagnosticamos nuestra artritis reumatoidea, no manejamos criterios diagnósticos por estándar. Son criterios de clasificación. ¿En qué consisten los criterios de clasificación en reumatología? Alguien que me diga. ¿Por qué no son criterios diagnósticos? ¿Qué significa criterio de clasificación? ¿Y para qué los hago entonces? Por gusto, entonces. ¿Para qué me ayudan? Nos ayudan en la investigación. Lo que hacen principalmente los criterios de clasificación son netamente para investigación. Netamente, es como formar un grupo de estudios en el cual tengo una corte grande, en el cual me permita clasificar de acuerdo a hallazgos, ya sean clínicos o hallazgos inmunológicos o clínicos, entonces los asocio. Mas no son criterios diagnósticos. Ojo, no son criterios diagnósticos. Todo lo que les he dicho no, son solamente para poder clasificar. Entonces, ¿cómo creen ustedes que el reumatólogo llega a sus diagnósticos? Si no hay un criterio diagnóstico y solo tengo criterios de clasificación, ¿cuál es mi gol estándar para mí? ¿Cuál? ¿Cómo? Todas corticoides. ¿La clínica? ¿Quién cree que la vio? ¿Para qué entonces? ¿Qué cosa? ¿Quién dice que sí o no? ¿Quién es el todopoderoso ahí? ¿Él? Díganlo. Díganlo. El reumatólogo, definitivamente. Porque los criterios nos pueden ayudar a clasificar, pero el diagnóstico, ¿quién lo da? El reumatólogo. Solo quería que digan. Bueno, actualmente hay una clasificación histopatológica, ¿ya? En el lupus eritematoso sistémico tenemos clases de vasculitis, clases histológicas. Ya. En el lupus eritematoso tenemos ¿cuántos criterios clasificatorios para vasculitis? Clases, ¿cuántas son? Perdón, para lupus. ¿Todavía no han hecho lupus? Ya, hay como 6 clases. 6 clases, ¿ya? Actualmente, desde el 2010, Werner nos pone la vida más complicada y en vasculitis ANCA tenemos 4 criterios de clasificación.
cuatro clasificaciones histológicas, ¿ya? Sí, ¿ya? En los cuales, ¿en qué es en lo que relaciona? En relación de si hay compromiso, o sea, si hay compromiso glomerular, si hay una esclerosis más del 50%, se considera una clase totalmente fibrosada, ¿ya? Si es en más del 50% de glomérulo normal, quiere decir que es una clase focal, mitad-mitad, ¿ya? Más del 50% están como células crecientes o formadas, es una clase que está en secuencia o creciendo. Y bueno, cuando no las podemos clasificar en ninguna de ellas, las consideramos en una mixta. ¿Por qué consideran que es importante tener estos criterios histológicos o esta clasificación histológica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante? Está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para el pronóstico. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante considerar esta clasificación histológica? Para el pronóstico. Porque nuestros pacientes no van a responder de la misma manera al tratamiento, ¿ya? Sí es importante realizar la biopsia porque si tengo un glomérulo esclerosado en más del 50%, le voy a dar tratamiento inmunosupresor agresivo, va a definir uno, o el pronóstico de mi paciente, ¿ya? El pronóstico a la larga, la sobrevida, ¿ya? ¿No? Si es focal tiene mucho mayor riesgo de sobrevida a diferencia del paciente que tiene esclerosis, ¿ya? Listo, la siguiente. Entonces sí es importante eso y también para definir a mí cuál va a ser mi pauta de tratamiento inmunosupresor, si soy muy agresiva o no soy muy agresiva. Esta es una subclasificación de fenotipo que lo único que me quiere decir que la vasculitis granulomatosa es más recidivante, tiene mucho más recaída, ¿ya? Tiene mucho más recaída, pero a diferencia de la PAN, que toma vasos, es mucho más mortal. ¿Ya? Es como que tiene un compromiso más mortal, más agresivo, más severo, más riesgo de que mi paciente muera. A diferencia de que solo recaiga con el compromiso de los granulomas. La siguiente. Bueno, de todo esto no es, o sea, tiene sus limitaciones porque hay ANCAs negativos, hay una variabilidad geográfica y el ANCA MPOPER puede estar sobrepuesto. La siguiente. Entonces, ya esto es como para terminar, ¿cuánto? No es mucho. Así como tengo el DAS28 para poder evaluar la actividad de lupus de artritis reumatoidea, si lo han visto, el DCVAS, el CIVAS, SVAS, todo. También para vasculitis puedo valorar mi actividad y mi daño, ¿ya? ¿Qué me interesa saber? Esta es mi visita médica, ¿ya? En semanas evalúo el daño, quiere decir que me arrastra desde hace mucho tiempo la persistencia del tratamiento o si tiene un nuevo brote. ¿Cómo lo hago? A través del VIVAS, ¿ya? También tengo el Five Factor Score, ¿ya? Y también tengo algo que me permite determinar si hay daño o no, que es la vasculitis Dreyer, pero los que más vamos a utilizar es el Five Factor Score y el VIVAS. El VIVAS es todo un cuestionario que lo que me permite es determinar lo siguiente, la siguiente. Si hay remisión a mi tratamiento, si tengo respuesta a mi tratamiento, si mi paciente es refractario, si tiene baja actividad o tiene recidiva. La siguiente. El Five Factor Score, por lo contrario, me va a decir cuál es el porcentaje o el mal pronóstico de mi paciente. Si ya tiene proteinuria, si tiene insuficiencia renal, cardíaca, mientras mayor compromiso, el Five Factor aumenta y por tanto la mortalidad de mi paciente es mucho mayor. La siguiente. Entonces, el tratamiento es así de sencillito, ¿ya? Tratamiento con inducción, principalmente, durante 6 meses, ¿ya? Y finalmente el de mantenimiento después de esos 6 meses y, bueno, ¿no? De ahí el tratamiento. ¿En qué va a consistir? Primero, glucocorticoides, ¿ya? Primero glucocorticoides y de ahí voy descendiendo. Los pulsos nunca, ningún reumatólogo se va a poner de acuerdo en cuánto dar de pulso, pero iniciamos con 1 gramo o 500 gramos, dependiendo. Después, ¿por qué nos vamos? Por ciclofosfamido, por rituximab, dependiendo de la gravedad. Y después podemos mantener con azatropina, metrotexate, micofenolato, o si no, también continuamos el mantenimiento con rituximab. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿de qué vamos a partir? En cada enfermedad, solamente voy a hacer la de GPA, porque creo que ya están esperándome. No, todavía no, para no correr. Ya está bien. En GPA y PAM. En estas dos, las dos primeras.
varía. El tratamiento casi va a ser similar en EGPA y PAM a diferencia de la EGPA, ¿ya? Tengo que variar primero si es una enfermedad grave o si es una enfermedad no grave. Si es una enfermedad grave, ¿qué compromisos tendría que tener? ¿Compromiso en órgano? Diana, ¿cuáles serían? Pulmón, riñón, hasta sistema nervioso simplemente. Y si no es grave, solamente sería compromiso articular, lesiones cutáneas, simplemente, o el compromiso ocular, ¿ya? Que no sea de gravedad. Entonces, empezamos con pulsos de metilprednisolona. Como les digo, los pulsos no nos ponemos de acuerdo, pero la tendencia actual, menos es más. Y les voy a decir por qué en el transcurso Después de eso, podemos optar, ya sea por rituximab o por ciclofosfamida. Obviamente, en el mercado y en el Perú, lo que tenemos a disposición es la ciclofosfamida, de primera mano. Y en pacientes latinoamericanos probablemente sea la que mejor responde. La siguiente. Recambio plasmático. ¿Consideren que sea conveniente ponerle plasma? ¿Hacer un recambio plasmático? Bueno, ahí dice que no, ¿no? No está del todo comprobado. Hay estudios que dicen que no está del todo comprobado, pero como nos interesa a nuestro paciente, a veces sí lo hacemos, ¿ya? Como para salvar, es como decir, creatinina en ascenso, y es más, si fuera mi mamá o si fuera mi papá, yo quisiera ofrecerle lo mejor. Y antes que no darle, si no le va, igual prefiero dárselo. Entonces, muchos en los consensos lo dan de todas maneras. Sí hacemos recambios plasmáticos como para salvaguardar lo que es el daño grave de órgano blanco, ¿no? Agudo principalmente. La siguiente. Entonces, ¿por qué les digo mucho a lo que me iba? Menos es más, ¿por qué? Porque hay un estudio que se llama PEXIMAS que hace una comparación de, supongamos, le doy a mis pacientes una dosis estándar, que es la que utilizamos de 1 gramo, y una dosis reducida de glucocorticoides, y lo único que me demuestra este estudio, menos es más, es de que mis pacientes sometidos a altas dosis están más propensos aparte de inmunosupresión, a los eventos adversos, ¿ya? En cambio, aquellos pacientes que están reducidos a dosis bajas tienen el mismo resultado. O sea, la evidencia científica demuestra que ambos tienen el mismo resultado. La única diferencia es que mientras más le dan, tienen más efectos secundarios. Entonces, la tendencia actual de nuestros reumatólogos es menos es más. Dar 500 o tal vez 1, igual la respuesta va a ser la misma. La siguiente. Entonces, igual lo mismo pasa con plasmaféresis, ¿ya? Lo mismo pasa con plasmaféresis. Ellos también dicen, no hay una evidencia significativa que me digan con plasma o que sin plasma igual fuera a responder. Entonces, como decir, queda a manejo y al criterio de cada médico. La siguiente. Entonces, igual lo que queremos es, por ejemplo, este estudio hace esa comparación de aquellos pacientes que están sometidos a alta dosis y aquellos pacientes que están sometidos a baja dosis. Y la idea es de que a la semana 7 ya tengamos menos dosis de corticoides, y va a ser mucho mejor para nuestro paciente en relación a aquellos pacientes que están con corticoides desde bastante tiempo. Solamente es una reflexión en este estudio que quiero que tengan en cuenta. Entonces, y en pacientes no graves, igual, los pulsos de glucocorticoides con descenso. ¿Y cuáles son los DIMARS que voy a utilizar? Los DIMARS que utilizamos para los medicamentos modificadores de enfermedades reumatológicas. Está el metrotexate, está la azatropina, podría estar el rituximab, pero lamentablemente no lo usamos para enfermedad grave, lo utilizamos, perdón, para no grave, sino para la enfermedad grave. La siguiente. Entonces, en la PAM, ya para mantenimiento, dependiendo de cómo empezamos nuestra enfermedad, si empezamos nuestro tratamiento con Rituxi, ojo, el mantenimiento puede ser con Rituxi, pero si lo empezamos con ciclofosfamida, también podría ser, bueno, obviamente va a tener que ser metrotexate, azatropina, micofenolato, leflunomida. Estos son después de 6 meses de inducir a mi paciente a la remisión. ¿Ya? Eso es como para opciones de tratamiento que le podría dar para el mantenimiento de mi enfermedad. La siguiente. Entonces, esto solamente para decirles que hay muchos estudios que han demostrado que rituximab, tanto para inducción como para mantenimiento, podrían ayudarnos, ¿no? Si estuviéramos en el primer mundo, obviamente, viviéramos en Estados Unidos, casi todas las vasculitis se deben manejar con rituximab, ¿no? Pero actualmente no. Bueno, en el Perú, por lo menos, lo que más utilizamos es la ciclofosfamida. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay recaída? Cuando hay recaída, la cosa cambia, ¿ya? Es decir, un paciente que ya ha sido sometido, ¿no? Y le he hecho mi vivas, he evaluado todo para ver si y está activo. Es como que me está haciendo recaída. Si hay recaída, siempre empiezo nuevamente con pulsos de metilprednisolona. 3 días, como les digo,
las dosis nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero es de 1 a 500 gramos. Y si es que ha recibido ciclofosfamida, viro o cambio, switcheo a rituximab. Ya, todo lo contrario, si ha estado recibiendo rituxi y me ha hecho recaída mi tratamiento, después de mi tratamiento, switcho y hago a ciclofosfamida. Mis opciones siempre van a estar ahí. ¿Listo? La siguiente. Entonces, esto es solamente para demostrarles que efectos, bueno, que paciente que está sometido en recaídas, ¿no? Sometido a rituximab tiene como que una mejor respuesta a los 4 meses de tratamiento, ¿ya? Esto es lo único que me dice Rituxi para recaídas, ¿ya? Rituxi para recaídas. Y lamentablemente, bueno, en el Perú sí sería Rituxi para recaídas, porque se ha demostrado que en 4 meses hay una remisión de la enfermedad. Entonces, como para que compremos Rituxi. No, mentira. La siguiente. Y lo mismo pasa con la EGPA, ¿ya? Con la EGPA es muy distinto el tratamiento a las otras dos. ¿Por qué? Porque voy a partir igual con los pulsos, ¿ya? La diferencia si tuviera que elegir entre ciclofosfamida y rituximab, voy a priorizar el uso de ciclofosfamida, ¿ya? Por encima de rituximab. ¿Listo? Y de ahí, bueno, puedo mantenerla con azatropina, micofenolato. Ya actualmente se sabe que estamos utilizando el mepolizumab principalmente para no graves, pero también lo estamos utilizando para graves. El mepolizumab es un fármaco netamente que actúa a nivel de los eosinófilos y esto es totalmente nuevo. Entonces sí lo utilizamos para EGPA, a diferencia de las otras dos vasculitis. La siguiente. Y lo mismo en recaídas, ¿no? Switchamos principalmente, y acá lamentablemente el manejo tiene que ser individualizado. No hay mucha evidencia y lamentablemente en el Perú no tenemos muchos casos de GPA, pero utilizamos mepolizumab y bueno, individualizamos nuestro tratamiento. La siguiente. Bueno, Abacocep es un receptor de complemento. ¿Se acuerdan que les mencioné C5? C5A cuando estamos haciendo la fisiopatología, pues es un sustituto de corticoides que podríamos utilizar en nuestro vasculitis ankle. La siguiente. Está indicado en aquellos pacientes que tienen efectos adversos a los corticoides o tienen un deterioro más rápido de la función renal. La siguiente. Entonces, esto vendría a ser un algoritmo de cuando hacemos nuestro diagnóstico y cuándo utilizarlo. Ojo, las guías CADIGO actualmente ya están utilizando el Avacovan, ¿ya? Avacovan actúa a nivel de los complementos, así como, o sea, aparte de las vías que les mencioné, tanto la humoral como la celular, también actúa a nivel de la inhibición del complemento y se ha comprobado de que sí tiene efecto y que podría ayudar. Lamentablemente en el Perú no tenemos Avacovan, probablemente en algún momento llegue, sí, pero ya muchas de las guías ya están ofreciéndolas. Entonces, ya en las últimas diapositivas lo que yo les pongo es, partimos de la afección. Si es mayor, pulsos, ¿ya? Si no es mayor, pueden ser solamente glucocorticoides, metrotexato, más dependiendo. Pero si hay mayor compromiso, le damos pulsos y nos vamos, ya sea por el rituximab o por la ciclofosfamida. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Adolescente, edad fértil, ¿ya? La edad, la positividad del PR3 siempre es de mucho mayor pronóstico y bueno, si hay recidivas, sobre todo en EGPA, ¿ya? Y bueno, a pesar de eso, de refractariedad, igual consideran el uso de Avacovan, principalmente, ¿ya? Y en casos mucho más graves, inclusive en algunos establecimientos utilizan la triple terapia, ciclofosfamida, rituximab y glucocorticoides, ¿no? Y también siempre lo ponen como valorar la posibilidad de plasmaféresis en relación a la exacerbación del compromiso renal. Y bueno, no, esto es también de alguna u otra manera cómo conducir. Esto ya es en refractariedad, o sea, cuando hay refractariedad en mi tratamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando hay mayor compromiso, si induzco con ciclofosfamida, me voy a Rituxi o Avacovan. Si hay remisión, mantengo. Si no hay respuesta, puedo hacer inmunoglobulina, puedo hacer plasmaféresis, ¿no? Y acá, si induzco con Rituxi, cambio a ciclo, varío, viro simplemente, ¿ya? Y el Avacovan, que ya lo están considerando desde la mayoría de las guías. La siguiente. Y esto simplemente es un tratamiento no inmunosupresor que involucra el cambio en estilo de vida, ¿no? La prevención de infecciones, porque son pacientes que están sometidos a inmunosupresión prácticamente casi toda su vida, ¿ya?
con protección ósea, con suplementos, y bueno, los reno y cardio protectores. Y eso es todo, chicos. ¿Ya?